Hoy vamos a ver cómo aumentar la rentabilidad de tus anuncios o bajar lo que sería tu costo por lead en Facebook. En resumen, cómo hacemos que inviertas la misma cantidad de dinero o menos y consigas más resultados. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? El gran problema que tienen las personas cuando intentan escalar su negocio con Facebook Ads es, primero que nada, ¿cómo hago para poner $1 y sacar 2, 3, 4, 5 o hasta 10? Entonces hoy quiero hablar un poco de ese concepto. Lo primero que quiero que entiendas es lo siguiente. Lo más importante o la optimización más grande de tu costo por lead en Facebook o del costo de tus anuncios es lo que pasa fuera, ¿ok? No lo que pasa dentro del Business Manager. En ese sentido, cuando tú estás haciendo anuncios de Facebook, lo que quieres hacer es evitar centrarte solamente en la plataforma de Facebook, sino centrarte en lo que pasa fuera de Facebook. Entonces, vamos a hablar de varios conceptos muy poderosos en este video. El primer concepto del cual te quiero hablar es el concepto de medir. Ahora, obviamente esto puede ser un poco básico o obvio, pero muchas personas no lo hacen. El hecho de simplemente medir cuál es el recorrido del cliente y medir cuál es el porcentaje de conversión en cada etapa te permite identificar cuellos de botella. Vamos a suponer que tenemos dos tipos de funnels, ¿no? Tenemos el funnel normal, que es el funnel de Evergreen, en el cual tenemos un anuncio, la persona pasa por un funnel y luego compra, ¿ok? Y luego tenemos el funnel de High Ticket, ¿no? La persona viene también a una landing page, en este caso también tenemos una landing page, ¿ok? Tenemos después una carta de ventas o un webinar. Aquí también tenemos una carta de ventas o un webinar, pero en este caso las personas en vez de comprar directo agendan una llamada. Entonces esta es la diferencia entre low ticket y high ticket. Low ticket básicamente vende directo, high ticket va a una llamada. Y después de aquí tenemos la venta, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es medir, ¿ok? Entonces, ¿qué porcentaje de personas se están registrando en la landing page? ¿Qué porcentaje de las del webinar están agendando llamadas? ¿Y qué porcentaje de estas están comprando? Entonces vamos a centrarnos para propósito de simplificación en este tipo de para tomarlo como ejemplo, ¿no? Entonces lo primero que quiero que entiendas es lo siguiente. Si tú tienes básicamente el 20% de las personas registrándose a tu landing page y luego tú pasas a un 40% de personas que se registran a tu landing page, o sea, básicamente el doble de personas se registran en tu página del funnel, lo que vas a lograr es reducir a la mitad, obviamente, tu costo por lead. Entonces el primer concepto es medir. El segundo concepto es simplemente optimizar el funnel, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que identifico a través de medir, que por eso es importante medir, cuál es el cuello de botella. Por ejemplo, un cuello de botella, como te acabo de mencionar, puede ser en la conversión, puede ser que pocas personas se estén registrando, o puede ser que pocas personas pueden el webinar estén agendando llamadas, o puede ser incluso que pocas personas estén comprando. Optimizar entonces lo que es el funnel. Entonces simplemente en vez de testear audiencias, hacer nuevos creativos, todo ese tipo de cosas, cambiar de países y todo eso, ¿ok? Lo que quieres hacer para aumentar la rentabilidad de tus anuncios o bajar el costo por lead con anuncios de Facebook o Facebook Ads es simplemente centrarte en optimizar estas etapas del funnel y matemáticamente, automáticamente va a bajar. Luego de eso, lo que queremos trabajar es en el proceso de ventas, ¿no? Obviamente, si nosotros estamos cerrando a un 10% de las personas que asisten a una llamada con nosotros y pasamos a cerrar un 20% de las personas, automáticamente nuestro costo por lead va a bajar a la mitad y la rentabilidad de nuestros anuncios se va a duplicar, ¿ok? Algo muy importante que quiero aclarar es que el costo por lead realmente o el coste por prospecto es una métrica banal. A nadie le importa el costo por lead. Lo que importa es el costo por compra, ¿sí? O CAC, ¿sí? Básicamente el Customer Acquisition Cost, que es el costo de adquisición de un cliente. ¿Cuánto dinero debes invertir para adquirir un cliente? Supongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tu producto vale, vamos a suponer que vale $1000. Y entonces tienes dos escenarios, ¿sí? Tienes un costo por lead de $1, ¿ok? Pero de cada 100 leads, de esos te compra uno. Entonces, básicamente necesitas invertir $100, ¿no? Ok, este es el escenario 2. Ahora, supongamos que básicamente tienes otra campaña que el costo por lead es de $2, ¿sí? Pero de cada 20 de esos leads te compra uno. Entonces, un cliente te cuesta $40. Ahora, si hubiéramos optimizado a costo por lead, lo que estaríamos
haciendo sería conseguir clientes más caros, pero leads más baratos. Y ese es el error de todo el mundo. Pero si tú optimizas a compras, ¿sí? Lo que estás consiguiendo son clientes más baratos, por más que el lead sea más caro. Te da igual cuánto sale el lead. De hecho, te da igual si el lead vale $40 si todos los leads te compran. Entonces eso es importante aclarar también. Entonces, número 2, optimizar el funnel. Número 3, optimizar tu proceso de venta. Número 4, relacionado al proceso de venta, no solo el proceso de seguimiento, el guión de cierre o todo lo demás, sino también optimizar tu oferta, ¿sí? De hecho, si duplicas el precio de tu oferta, pero mantienes tus porcentajes de conversión, lo que vas a estar logrando justamente es duplicar la rentabilidad de tus anuncios, porque con los mismos costos, los mismos porcentajes de conversión y mismo todo, vas a estar obteniendo el doble de rentabilidad. Entonces, en ese sentido, realmente lo que va a pasar es que si tú duplicas tu precio, ¿sí? O haces tu oferta más irresistible para que compren el doble de las personas, ¿sí? Vas a también aumentar la rentabilidad de tus anuncios. Entonces, número 4, también trabajar en oferta. Número 5, esto ya sigues metiéndonos en Facebook. Fíjense que lo dejamos para de los últimos pasos. Número 5 y número 6 es testear más creativos y más audiencias. Y número 7, obviamente, más copy. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Número 5, 6 y 7. En la parte de anuncios, lo que puedes hacer es, número 1, testear más creativos. Grabar los distintos tipos de videos en distintos escenarios, cambiar el título, cambiar la edición, cambiar la imagen que va en el anuncio, cambiar el texto de la imagen que va en el anuncio, los tipos de creativos. Luego, número 6, cambiar los tipos de audiencia, segmentar otro tipo de público, segmentar otro tipo de país, separar las audiencias en distintos países, las campañas, una campaña por país, ¿sí? O por público. Entonces, en ese sentido, separar eso. Y luego, número 7, lo último es testear otros copies, testear distintas variantes de lo que estás diciendo en el anuncio, ¿sí? Decir distintos ángulos, atacar a distintos dolores de tu cliente ideal. Entonces eso también es otra forma de básicamente optimizar. Y luego ya tenemos obviamente otros dos pasos. El paso número 9, que es, bueno, esto lo dividí en dos. Uno es optimizar tu oferta y otra es subir tus precios. Si optimizas tu oferta para que sea más irresistible, vas a convertir más y reducir tus costos. Número 9, también subir tus precios. Al subir tus precios tienes más margen para invertir en publicidad y tu rentabilidad aumenta. Y número 10, ok, por último, tenemos el retargeting. Retargeting es básicamente, o remarketing, ¿sí? Es básicamente segmentar a las personas a las cuales yo ya había atacado con mi publicidad para que básicamente estas personas vuelvan a entrar a mi funnel. Esto es mostrar anuncios a personas que ya se habían registrado a mi embudo para que vuelvan a mi embudo, ¿ok? Y vuelvan a ver el video, ver el carrito y atacar a estas personas desde un distinto ángulo de venta. Así que eso es un poco a resumen general de cómo nosotros optimizamos nuestro costo de anuncio y cómo tú también puedes hacerlo. Simplemente puedes agendar una llamada con nosotros tocando el link debajo en la descripción para ayudarte a implementar todo esto y a crecer tu negocio de coaching, infoproductos o agencia a $10,000, $20,000, $50,000 o $100,000 al mes. Si te gustó el video, activa la campanita, suscríbete y nos vemos en el próximo.